Buenas tardes, soy la doctora Papitas. Hoy no los puedo saludar con ¿cómo están mis amigos? Porque la situación es un poco crítica. Me prometí que primero iba a procesarlo y luego iba a compartirles todo lo que está sucediendo acá en Estados Unidos de una forma profunda, pero sobre todo dándoles un parte de tranquilidad en el sentido de que tenemos que ser un pueblo muy digno. Si me estás viendo y estás fuera de Estados Unidos, quiero que sepas todo lo que está sucediendo porque los medios o son imprecisos o dicen mentiras. Si estás acá en Estados Unidos, el objetivo de este video es que sepas tus derechos, porque he visto muchísimos casos en la última semana de personas que no conocen sus derechos y han salido deportadas porque no fueron diligentes al momento de averiguar qué se puede y qué no se puede hacer ante un encuentro con ICE. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hablar sobre qué está pasando en materia legal en Estados Unidos. Les voy a contar básicamente. Bueno, apenas entra Donald Trump, se cierra la frontera y se declara un estado de emergencia y se militariza la frontera, todos lo sabemos. Se cancela la posibilidad de entrar con una cita en la aplicación CBP One para entrar con parol por 1 o 2 años. Como ustedes ya han visto, se han realizado redadas masivas en calles, colegios, casas. Se da la posibilidad legal. Antes era imposible entrar a una iglesia o a un hospital. Ahora se habilita la posibilidad de detener y entrar a hacer redadas en iglesias y hospitales. El 10 de junio, como hice un short en estos días, el presidente Biden había ampliado y renovado el TPS con Venezuela por unos 18 meses más. Donald Trump el 28 de junio cancela esa extensión, es decir que las personas después del 4 de abril que tienen TPS serán indocumentadas. Se elimina el ius soli o la ciudadanía por nacimiento si los dos padres o alguno de los dos padres es indocumentado. Esto ya no está en vigencia porque la corte lo suspendió mientras se decide si es legal o no. A todas luces esto es ilegal porque va contrario a la Constitución. Se cancela la protección de deportación si tienes visa U, visa T y VAWA. Ya vamos a explicar un poco más adelante por qué, pero si no sabes qué es visa U, visa T y VAWA, te recomiendo mucho el video de regularización que hice algunos meses atrás. Se elimina la posibilidad legal en Estados Unidos de que exista el transgénero, es decir, solo pueden existir hombres o mujeres, cuando ya había un trecho legal muy grande respecto de esto, en el que por ejemplo en los formularios oficiales se le daba la posibilidad a la persona de elegir si era mujer o hombre, si se identificaba como ella, él, o simplemente no quería decidir su sexo. Esa posibilidad ya se eliminó. El presidente firmó un decreto en el que envía a todas las personas transgénero de las cárceles de mujeres, porque querían estar en cárceles de mujeres, a cárceles de hombres. Se firmó un decreto eliminando todos los símbolos de la comunidad LGBTQ de las entidades federales y cualquier contenido relacionado, recurso para ayuda o relacionado con estas comunidades se eliminó de las páginas oficiales. Y ahí ya vamos viendo más o menos, como decimos en Colombia, para dónde va el agua al molino. Se congelaron todos los fondos de ayuda social, WIC, SNAP, FAFSA, almuerzos en los colegios públicos para los niños. Básicamente cualquier ayuda social. Por ejemplo, el SNAP son como unos cupones de comida con los que las personas de bajos recursos pueden comprar su comida en algunos establecimientos. FAFSA es una ayuda para que si eres residente o ciudadano puedas aplicar a una beca, entre comillas, en la que el Estado paga tu educación. Todo eso se congeló. Sin embargo, la Corte también lo hizo, lo detuvo, lo suspendió mientras lo define porque es inconstitucional. Entonces, bueno, ahí vamos. En pantalla yo voy a poner, por supuesto, la lista de cosas y cuáles de todas se han caído, pero hasta ahora las únicas que se han caído son la de congelar los fondos y eliminar la ciudadanía por nacimiento. También hace 2 días el presidente sacó un decreto eliminando ciertas festividades en Estados Unidos y ustedes ya van a notar cuáles. El mes del orgullo afroamericano, el mes de la celebración hispana, que es en septiembre, el festivo de Martin Luther King y, como digo, ya sabemos para dónde va el agua al molino. También firmó una orden ejecutiva que busca castigar las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza y promueve la discriminación antipalestina. Absolutamente todas esas ganancias que se habían dado en este país de diversidad, en el país de la libertad, se están eliminando por completo. Y ojo con esto, que esto no es que se montó un facho y está haciendo todo, no. Esto simplemente está saliendo a la luz porque la semilla de estos personajes antidiversidad ya estaba sembrada y uno lo podía notar en las calles. Si ustedes ven mis videos, notan que yo
mencionó a las personas a las que no les gustan las personas que hablan español. Hay como un renacimiento también del Ku Klux Klan. Estuvo Elon Musk haciendo un saludo nazi la semana pasada. Así que, es decir, esto está pasando, ¿sí? Y es una cosa muy real, muy delicada. Yo no gano nada con hacer estos comentarios, simplemente quiero compartir la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, pero es muy importante que todo el mundo lo sepa, que está al nivel de las herramientas que usó Hitler para eliminar la oposición y tener el poder de todas las instituciones de un Estado social de derecho. Así que está pasando. También reinstaló la consigna de que si quieres pedir asilo, pues tienes que remain en México, o sea, tienes que permanecer en México hasta que sea decidido. Reforzó las operaciones tanto de policía, FBI, DEA, CBP, y firmó hace 2 días una ley que amplía la capacidad de deportar a las personas si al menos tienen un récord criminal. Esto es bien interesante porque con récord criminal, tú, yo y todos pensaríamos que un récord criminal es el hecho de haber asesinado a alguien, haber hecho un robo de $5,000 millones o algo así brutal. Pero ya lo vamos a ver más adelante, pero la administración Trump está manipulando la interpretación de las leyes para que si tú tienes o te han, por ejemplo, revocado la licencia, eso sea un récord criminal. Entonces, es muy importante que todos sepamos y estemos informados de qué tiene el gobierno de los Estados Unidos de cada uno de ustedes y por favor, señor residente o señorita residente, no se sienta tranquilo con esto, porque incluso a los residentes permanentes los están deteniendo. Así que busque, le voy a dejar el enlace en la descripción para que usted haga una solicitud de una cosa que se llama FOIA, que es su récord gubernamental, para que sepan qué información tienen de ustedes. Ok. Eso es lo que en términos de legalidad está pasando. ¿Qué está pasando en la vida real? Es decir, si en la legalidad es grave, en la vida real es gravísimo. Ok, se están haciendo redadas en colegios, pero uno pensaría que, bueno, es brutal. Ellos que dicen proteger tanto a los niños, realmente no los están protegiendo en absoluto. Y hablando sobre los niños, un paréntesis, el avión que llegó a Colombia la semana pasada tenía 90 personas, si no estoy mal. Entre esos había 26 niños. Y adivinen que los niños también estaban esposados. Así que no me vengan a mí con cuentos de que ellos, ay, si los niños son primero, no señor. Están haciendo redadas en los colegios, pero no se están llevando a los niños. Son una trampa para que cuando los papás se enteren de que los niños están o que ICE están en los colegios, ellos lleguen y los agarren. Eso me parece muy bajo, me parece inético, pero es el punto al que hemos llegado tristemente. Ok, les están mintiendo, y esto me parece muy grave, a las personas en las redadas o cuando las detienen, diciéndoles que tienen una orden judicial. Eso por un lado es la primera mentira. Ahora, entonces es muy importante que tú sepas que es una orden judicial, porque entonces algunos elementos de ICE están mostrando una hoja que tiene una firma de una orden que dio el DHS o el Departamento de Homeland Security. Eso no es una orden judicial, ¿sí? Una orden judicial tiene que estar firmada por un juez. ¿Sabía usted que bajo la Constitución, la Cuarta Enmienda, autoridades deben tener una orden judicial para entrar a su casa? Esta orden judicial debe tener toda su información escrita correctamente y, lo más importante, debe ser firmada por un juez. Esto es muy importante ya que hemos visto órdenes de parte de ICE firmadas por agentes de ICE. Acá atrás hay unas fotos por referencia. Asegúrese que su información esté escrita correctamente, que sea de parte de la Corte de los Estados Unidos y que además de eso esté firmada por un juez para que sea válida. Revisa, yo sé que no sabemos inglés y no pasa nada, ¿sí? Pero por favor, que diga la palabra judge. Yo voy a dejar un ejemplo de una orden judicial acá y voy a mostrar cómo se escribe judge para que ustedes sepan que es una orden judicial y no se dejen meter los dedos en la boca. Lógicamente, si llegan a tu puerta, no abras la puerta, simplemente di que deslicen por favor eso por debajo. Ellos saben hablar español, entonces que no se hagan los pendejos. ¿Listo? Les están mintiendo con el tema de las órdenes judiciales y también les están diciendo cuando ya los tienen allá detenidos que por favor firmen esta hojita y los dejarán libres. Bueno, esa hojita no la firmen, no firmen nada. ¿Listo? Porque esa hojita es una orden de salida voluntaria. Es decir, sí, yo la embarré, yo me salí. En este punto, y con esa excusa han deportado hasta ciudadanos estadounidenses. Así que la situación es realmente grave. Así, ellos han manifestado que están yendo por las personas que tienen orden de deportación o tienen un récord criminal. Pero resulta que llegan a esa dirección que ellos tienen ahí. Si la persona no está, igual le piden a todo el mundo que está ahí documentos. Y eso fue lo que pasó en Newark. Ellos iban por miembros de una mara. Creo que la mara MS se llama. Y bueno, cogieron ahí a sus tigres, pero lo que está sucediendo es que ellos tienen un límite, es decir, como una cuota diaria
de personas que tienen que detener, 1.300, 1.500 si no estoy mal. Así que lo que más se puedan agarrar ellos, lo van a llevar. No importa si tú eres la persona que buscan o no. Si tú no tienes forma de probar tu situación de inmigración en este país, te van a llevar. Bueno, entonces, así que un residente permanente, si no tiene forma de probar su residencia, porque hay muchos que no llevan su residencia consigo, pues se los van a detener. Y hay una cosa acá, es diferente ser deportado a ser detenido. Si tú eres detenido, pues, y logras en algún momento probar tu situación de inmigración, pues no te pueden deportar. Pero para eso hay que estar preparado. Más adelante les diré qué deben, quién está protegido y qué deben y qué no deben hacer. ¿Listo? Ahora, curiosamente, las redadas están apuntando hacia los latinos. ¿Por qué? Porque ellos saben que el latino es una persona muy respetuosa de la autoridad y que van a hacer lo que ellos digan solo por no llevarles la contraria. Pero en este punto, y yo los entiendo porque yo soy respetuosa, pero en este punto, si usted no responde, no se sienta mal, ¿sí? Solo haga silencio y ya les voy a hablar sobre la tarjetita roja para que sepan sus derechos y la muestren. Ni siquiera hablen, por favor, no hablen, no digan nada. Solo muestren la tarjetita que está en inglés, ellos ya entenderán que es que usted es un conocedor de sus derechos y no se va a dejar. Porque ellos van a intentar decirle, no, entonces se va a quedar acá 1 año, 3 meses acá y no lo soltaremos. Ellos pueden decir lo que sea y entre todos son súper mentirosos, ¿sí? Ni siquiera están en carros oficiales, sino ahora se están moviendo como particulares y en carros no oficiales. Así que no les crea. Pida un abogado o muestre la tarjetica y pida la audiencia, ¿vale? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Porque les digo que están solo haciendo el tema y que la población latina, pues es como la meta. Resulta que hace unos días deportaron a 10 indígenas navajos. Indígenas navajos, les dejo el mapa acá, son indígenas, son nacidos acá en Estados Unidos. Este es su país, pero ustedes y yo sabemos que los navajos y los indígenas en general tienen unos fenotipos, un color de piel bien particular. Y como el target son los latinos, los marroncitos, entonces se llevaron a esos 10 indígenas y no comieron de su identificación de pueblo indígena. Los deportaron. Esa situación fue demandada y una persona del gobierno Trump, de la administración Trump, dijo que es que los indígenas, y ojo con esto porque en materia de un Estado social de derecho es súper indignante e importante entender esta situación. Ella manifestó que los indígenas navajos no eran de acuerdo con la 14ª enmienda nacionales estadounidenses. Entonces ya vemos que esta administración lo que busca es acabar con la diversidad. Y básicamente tiene en su cabeza que Estados Unidos es de los americanos blancos, como ellos se llaman. Prometo que en la siguiente semana sí o sí les voy a hacer un video de las implicaciones geopolíticas de todos estos comportamientos, pero me pareció más importante hacer un video sobre sus derechos, lo que está sucediendo, cómo responder a ello, obviamente con respeto y en la legalidad. Y acá respecto al tema de las facciones físicas, y pues todos sabemos que acá este estado o este país ha estado muy golpeado por el tema del racismo. Tristemente los latinos ahora estamos viviendo esa situación, pero les recomiendo ese video, creo que es el mejor video que he hecho sobre la inteligencia artificial. Toca muchos temas de discriminación, pero me interesa que vean el tema de Lombroso. Les dejo acá la tarjeta, porque Lombroso era un penalista italiano que decía que él con solo ver a una persona podía saber si era criminal o no. Y es exactamente lo que dice Trump. Él puede con el solo hecho de ver a una persona decir si es criminal. Así que ya vemos que básicamente nos devolvemos al siglo XIX. Ok, entonces, hay otro patrón aquí y es que si ustedes ven a todas las personas que declaran ante los medios de la administración Trump, tienen una cruz aquí, como una cadenita con una cruz. Me parece súper diciente y quiero con esto referenciarles una serie que les he recomendado muchas veces, pero se llama El cuento de la criada. Hay un libro y una serie y es impresionante, pero creo que esto es lo que está pasando. Véanla, por favor, se la recomiendo mucho, es muy buena y yo creería incluso que está basada en Estados Unidos. La autora es una escritora canadiense, muy buena, se la recomiendo. Es muy pertinente para lo que estamos hablando. Pero bueno, voy a seguir. Entonces, declararon también que cualquier persona que haya cruzado la frontera de manera ilegal es o tiene un récord criminal por eso lo hecho de haber cruzado la frontera, porque eso es un delito. Entonces estamos viendo básicamente, lo curioso es que han cruzado rusos, afganos, africanos, chinos y lógicamente no tengo nada en contra de ellos, pero el target somos los latinos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si tú ves los números, el 90% de las personas que están siendo deportadas son latinos. ¿Por qué no deportan chinos? ¿Por qué no deportan africanos? Y ya digo, o sea, yo tengo amigos haitianos, tengo amigos africanos, tengo amigos chinos, pero
No es nada en contra de ellos, es que todo está en contra de nosotros y me parece injusto, lastimoso, es muy doloroso y me prometí no ponerme sentimental, pero es que necesito que esto se vea humano porque es que es humano, sí, o sea, hay familias que se están separando con ocasión de esto. Entonces, ¿y de quién es la culpa? Y voy a hablar más adelante de esto, pero ¿de quién es la culpa? Es de nosotros los latinos, porque permitimos. Primero, no generamos la conciencia de que tenemos una cultura, así estemos aquí, tenemos una cultura diferente. Entonces uno ve niños de 5 o 6 años que ya no les gusta hablar español, ¡pum!, crecen y votan por Trump. O son latinos de segunda generación, tercera generación, es decir, que sus abuelos o sus papás son latinos, pero ellos ya no se creen latinos. Y entonces votan como los gringos, por Trump. Pero bueno. En la posesión ya habían visos de todo esto que está sucediendo. Una obispa de Washington le pidió al ahora presidente Donald Trump compasión para con los migrantes. Les voy a dejar el video acá. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger. Y Trump la demandó. O sea, ya ni siquiera se puede pedir compasión, ya ni siquiera, es decir, y ellos tienen una crucecita acá. Se supone que son súper católicos o creen en las bondades y las virtudes de la religión, al menos, a menos si no es la católica. Pero todo lo que está sucediendo es en pro de unos supuestos principios que para nada se ven. Entonces, como vemos, es una situación muy seria de eliminación de la diversidad. Y tristemente lo que dijo Julia Buenaventura, que les dejo el video acá, y es así, excelente youtuber, esto es nazismo. Estamos al punto de la discriminación en el que está eliminando todas las instituciones del equilibrio de poderes. Todas están a su favor, ya no existe el Estado Social de Derecho. Y bueno, realmente creo que en Estados Unidos nunca ha existido, pero al menos ha habido un balance en el que el presidente está de un lado y el Congreso le pone el tate quieto, pero acá todas las instituciones están en pro y para lo que firme este señor. Así que, bueno, y la última que hizo, que yo realmente siento que todo esto que está sucediendo en contra de los inmigrantes es una cortina de humo porque mandó $500 mil millones para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, lo que me pregunto es si él planea que cuando ya no haya mano de obra, pues los robots sean los que hagan el trabajo de warehouse o el de landscaping o el de sembrar fruta, porque también hizo redadas en los campos más grandes de la Florida y de California, en donde agarró un montón de gente que siembra y cosecha la fruta que nosotros nos comemos. Que por cierto, gracias por eso, porque yo sí soy agradecida y sé quiénes son. Mucha gente hoy no se presentó a trabajar en muchas cuadrillas. Llegamos muy poquita gente que venimos y arriesgándonos y con miedo. Muchos se quedaron, optaron por quedarse en su casa y es algo triste y lamentable lo que está pasando. La verdad, sí, mucha gente, pues todos andamos asustados. Es algo bien injusto. Nosotros estamos de acuerdo que haya deportaciones, pero para la gente que en realidad se porte mal, que haga muchas cosas malas en este país. Nosotros, la mayoría de los campesinos,
venimos a trabajar para sacar a nuestras familias adelante, no le hacemos daño a nadie, o sea, la verdad que no. Toda la gente que está en contra de nosotros, que para que nos saquen, que hagan deportaciones, nomás recuerden que con estas manos, la fruta que ustedes se comen, que está en su mesa, ya sea uva, naranja, limón, fresa, esa es piscada, esa fruta que se están comiendo es piscada por gente inmigrante y casi la mayoría por pura gente latina. Y nomás piensen eso, nosotros les llevamos la comida a su mesa y creo que es injusto lo que está pasando. Espero que las cosas se arreglen. Saludos y bendiciones. Pero para la media de las personas que viven acá en Estados Unidos ni siquiera tienen impuestos, ni siquiera tienen idea de que las personas indocumentadas pagan también impuestos y es una cantidad desmesurada. Más tarde vamos a hablar sobre cuántos son las cifras en relación con los inmigrantes acá en Estados Unidos. Así que bueno, como ya les digo, yo creo que la culpa es de nosotros mismos, de no haber generado cultura, porque entonces cuando hay algunos que por ser residentes se creen superiores a los otros latinos. Tristemente también nos hemos enterado de noticias de que la mayor parte de las redadas en estados de la costa este han sido porque latinos han echado al agua a latinos. Así que, no sé, es una crisis de identidad, de moral muy dura la que estamos afrontando y yo lo estoy viviendo aquí y realmente esto me hace sentir triste. Sin embargo, me prometí a mí misma que este video no era un video para llenar de miedo los corazones de las personas que me ven, sino quiero hacer un llamado a la dignidad. Les voy a dar unas cifras, me parece que son las cifras más contundentes y pregúntate si estás viviendo acá. ¿Te parece una buena idea continuar pagando impuestos a un estado que está haciendo esto, que está contra ti, que está asfixiándote, que te está cazando? No sé. Si tendrías que pensar en salir del país, intenta ahorrar y haz una salida digna. Opta por la dignidad. Ok, entonces sobre cifras para que vean que los latinos somos las raíces de este país y el cimiento. Hay un dato sobre, por ejemplo, la población. Los latinos representan el 19% de la población total de Estados Unidos. Eso sin contar los más de 30 millones de ilegales que no están en el censo. Si los latinos fueran un país independiente, su economía sería la quinta más grande del mundo, porque producen un Producto Interno Bruto o PIB de 2,8 billones de dólares. Los latinos representan el 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos y se espera que sean el 78% de la fuerza laboral en 2030. Los latinos son esenciales en sectores como la agricultura, construcción, servicios y atención médica. Los latinos son dueños de 4,7 millones de negocios en Estados Unidos que generan más de 800 mil millones de dólares en ingresos anuales. El poder adquisitivo de los latinos en Estados Unidos supera los 1,9 billones en 2023. Este poder adquisitivo es mayor que el Producto Interno Bruto de países como Canadá o Corea del Sur. Entonces yo necesito que tú entiendas que somos poderosos en sí mismos y que ellos y nosotros no son nada. Así que si no quieres ser perseguido o mantenerte con miedo, mi sugerencia es que busques una salida digna. No te estoy diciendo que vuelvas a tu país. Te estoy diciendo que hay muchas opciones donde están buscando mucha gente y, por ejemplo, te otorgan la residencia. Entonces, en Europa está Dinamarca, está Austria, está Portugal, está España. Son opciones porque es muy injusto que uno le dé su fuerza productiva a un país que lo está cazando. Ahora, en impuestos y contribuciones fiscales, los latinos contribuyen con más de 300 mil millones en impuestos federales y 150 mil millones en impuestos estatales, independiente de si son documentados o no, porque los indocumentados, pase lo que pase, tienen que pagar impuestos, así sea con un ITIN, así sea con un social chimbo, ellos pagan impuestos y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Yo hice un video y me equivoqué en ese video porque pensé porque estas acciones son un tiro en el pie económicamente hablando, porque las personas que trabajan en la base de la cadena son latinos generalmente o inmigrantes generalmente indocumentados y al empresario no le conviene documentarlos porque con eso gana muchísimo más, pagándoles $8 la hora, $6 la hora. Yo pensé que iban a ser lógicos en el sentido de que no iban a golpear al empresario de esa manera, pero claramente no lo están haciendo. Les recomiendo el video acá de todas maneras. Entonces, primero, hay mucha incertidumbre sobre quiénes están protegidos y quiénes no están protegidos. Voy a hablarles de la legalidad, porque en la
en la forma en la que se está actuando esta administración, nadie está protegido, excepto los ciudadanos. Y ni eso, porque en la redada de Newark se llevaron a un ciudadano veterano y pues se llevaron a los 10 indígenas navajos, esos de los que yo les estoy contando, porque pues lógicamente estoy intentando eliminar las noticias de mi vida. Bien, los solicitantes de asilo sin récord criminal están absolutamente protegidos, tienen es que llevar su permiso de trabajo vigente. Residentes permanentes que puedan probar su estatus, por favor, anden con la Green Card, con la tarjeta verde, con la tarjeta de residencia. Es importante poder probar. Ciudadanos, y hay una opción de que los indocumentados se puedan librar de esta. Solo no digan nada. Bueno, ya les hablaré de los derechos y de lo que pueden hacer. Pero ojo, no pueden tener un récord criminal. Si tienen un récord criminal, estamos out. Por eso les digo que les voy a dejar el link para que puedan solicitar su informe FOIA para saber qué datos tiene el gobierno sobre usted. O sobre ti, perdón, me puse usted. Entonces, ¿cuáles? Sigan, ya les dije quiénes están protegidos, sigan los siguientes consejos. Bien, vamos a hablar de los consejos de no hacer. Si te topas con ICE, te puedes topar de dos maneras. No hay otras maneras. La primera es que estés en el carro, ¿listo? Si estás en el carro, tú tienes que obedecer órdenes como baje del carro, apague el motor. Pero de ahí en adelante, nada. Como dice mi esposa, de esta mazorca ni un grano. ¿Listo? Entonces, no estás obligado a responder sus preguntas. No respondas ni de dónde eres, no respondas si eres ilegal o si eres legal. Simplemente muestra la tarjetica del lado en el que está hablando en inglés, en la que dice que tú tienes derecho a permanecer en silencio, pedir una llamada con un abogado y solo hablar enfrente de un abogado con ellos. No digas más, ¿listo? A menos de que el agente solo sea de tráfico o solo quiera hablarte sobre un tema de tráfico, pero si ese es el evento, solo te va a solicitar la licencia y el registro del carro y el seguro, ¿vale? Listo, eso es. En la descripción les dejo el link para que puedan imprimir la tarjetita y la tengan en su billetera. Muy importante, muy importante. Yo no quiero meterles miedo, pero tampoco quiero decirles mentiras. Hay que andar con esto. Ahora, si ICE viene a tu casa, ya la cosa es a otro precio. Jamás, jamás, jamás abras la puerta. ¿Listo? Ellos van a intentar decir que tienen una orden judicial, pero en la mayoría de los casos no la tienen y le están mintiendo a la gente. Entonces, si ellos dicen, sí tenemos una orden, bueno, deslízala por debajo de la puerta. Y ellos hablan español, ¿entienden? Sí, la mayoría de ellos hablan español. La van a deslizar y tiene que ser firmada por un juez y tiene que decir tu nombre o la dirección a donde le están yendo. Si no, te están embaucando, no creas en eso. ¿Listo? No abras y tienes derecho a permanecer en silencio, ¿vale? Jamás de los jamases firmes algo. Nunca, no lo firmes porque sí, fijo, es tu salida voluntaria. Ellos lo que buscan es embaucar a personas que no conozcan sus derechos para que ellos, porque es una salida voluntaria, es como, sí, es mi culpa y me quiero ir. Y eso en este punto es re estúpido, o sea, hay muchas formas. Si tú eres un inmigrante indocumentado y no tienes récord criminal, también tienes derecho a pedir un abogado y a pedir una audiencia en la que incluso puedes salir libre si pagas una fianza. Entonces, hay vida, hay luz, pero tienes que conocer tus derechos. Ok, ahora, otros consejos de no hacer muy importantes y quiero reiterar el tema de que los residentes no están exentos de esto para nada. O sea, básicamente, si tú eres morenito o dices que eres latinoamericano, van a estar sobre ti. Entonces, pilas con esto. No manejes borracho. Como decimos en Colombia, no le casques a tu mujer nada de violencia doméstica. O sea, cualquier cosita de estas o cualquier robo de un dulce en un supermercado, a lo que llaman shoplifting, va a ser un récord criminal. Y ahí ya vas a estar en número rojo. No perder las... me pasó la semana pasada. Una señora tenía una orden de deportación. Resulta que buscó un abogado por TikTok. Ese abogado no era tal. Le mandó un correo que por favor mandara 420 para enviar una moción para que le levantaran la orden de deportación. Eso no, por favor, eso no, eso es una estafa. No caigan y no tomen decisiones apresuradas, porque no funciona así y van a perder dinero, van a perder ahorros, pregunten. $420 en este momento son importantes si tú quieres salir dignamente de este país. Bien, entonces nada de TikTok. TikTok no da profundidad en temas tan delicados como estos. Por favor, lean bien, busquen bien, averigüen bien cuáles son sus derechos. Por favor, no conduzcan sobra decirlo sin licencia o sin seguro. No ignores las leyes de tránsito. No uses documentos falsos. No es momento. No hay tiempo para el bebé march. Y este es importante. No compartas información personal con desconocidos.
Como les dije hace un rato, hemos conocido de mucha gente que está siendo deportada porque alguien llamó a reportarlos. Porque además está el mito de que si denuncias a gente te dan una recompensa, lo cual es totalmente falso. Bien, consejos de hacer. Si tienes un proceso pendiente de asilo, ajuste de estatus o una I-485, un estatus de protección juvenil o DACA, no tienes de qué preocuparte. Solo asegúrate de cargar fotos o copias de los documentos de soporte de esta circunstancia. Aún sin documentos, como ya les dije, tienes derecho a una audiencia en corte si llevas más de 2 años en el país y no tienes récord criminal. Así que si te topas con ICE, no digas nada, solo pide hablar con un abogado o pide la audiencia en corte. Muestra la tarjetica. De esta forma solo tienes que pagar la fianza y puedes salir. Memoriza cómo va a funcionar esto. Si a ti te agarra ICE y no quieres hablar con él porque entre otras cosas de pronto digamos que no hablas inglés y pues ese ya sería un mal indicio, tienes que memorizar el nombre de una persona de confianza que sepas que va a contestar sí o sí. Esa persona de confianza va a tener en un lugar en el que pueda acceder fácilmente, puede ser en su celular, en donde sea, el número de algunos abogados de inmigración para que te saquen de ese rollo. Aquí les voy a dejar la lista de los que yo recomiendo personalmente, pero tú puedes elegir el que sea un abogado de inmigración. Para eso específicamente tiene que ser un abogado de inmigración en temas de deportación, ¿vale? Entonces, esa persona, tú la llamas, pum, y la persona llama al abogado y el abogado te saca ese peo. Solo si sabemos nuestros derechos, porque si hablas y sueltas la sopa, no, yo soy salvadoreño, soy legal, ya, llóralo. Esta es importante, es muy, muy, muy importante. Cuidado con las personas con las que te rodeas. Las redadas que hicieron en Boston y en Newark fueron dirigidas a las personas a unas personas que pertenecían a la Mara MS-23, pero ellos estaban en un warehouse. Las dos targets de personas estaban en warehouse, así que se cogieron a todas las personas que estaban en el warehouse, independientemente de que fueran las personas que buscaban o no, y se llevaron a los que fueron. Así que ten cuidado. Por ejemplo, si no sé, subarriendas a una persona a una habitación, tienes que estar muy seguro o segura de quién es la persona, porque no sabemos si van a ir por esa persona y en la colada caigas tú. Cuidado con las estafas de consultores y preparadores de inmigración. En este momento han estado pasando una serie de cosas de la gente que le promete a las personas quitarle su récord criminal o quitarle su orden de deportación y las cosas no funcionan así. Si tienes un permiso de trabajo por parol o CBP-1 o TPS o VAWA o Visa T o Visa U, busca otra manera de protegerte, porque eso ya no es una protección para que eviten deportarte. Y actualiza tus documentos si están vencidos. Si tienes hijos nacidos aquí recientemente, sácales el pasaporte e intenta pagarles el expedito, porque la cosa está maluca. Aunque la cosa está suspendida temporalmente, él va a intentar de todas las formas volver a ponerla. Saca un ITIN si no tienes documentos. Si eres residente y tienes la oportunidad de aplicar la ciudadanía, ya ni siquiera los residentes están a salvo. Esta es bien, bien importante. Si tienes hijos menores de edad, explícales a tus hijos por si acaso dónde están los documentos importantes, en qué bancos tienes cuenta, escritura de las casas, todo, clave. Deja un documento escrito y notariado sobre cuál sería el tutor de tus hijos si tú no estás por alguna razón. Súper, súper importante. Y la última y la más importante, sé generoso con la información. Latino apoya a Latino, no estás solo. Cualquier cosa que necesiten, cualquier información, escríbanme. Mi email está acá abajo en la descripción. Y por favor, comparte este video para que las personas sepan cuáles son sus derechos. Gracias y nos vemos la próxima semana.